Pues tenemos ya con nosotros al delegado de Violencia de Género en Santa Cruz de Tenerife, el fiscal delegado José Luis Sánchez Jáuregui. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuando se trabaja en el campo en el que usted lo hace, se hace desde dos puntos de vista. Por un lado, para castigar al agresor y por el otro, para proteger a la víctima. ¿Se consigue mantenerla a salvo, señor Jáuregui? Se trata por todos los medios de mantener a salvo a la víctima. Cuando va al juzgado, la primera actitud que se adopta es intentar protegerla, separarla del maltratador, crearle el menor problema posible por su actuación judicial, evitar la victimización secundaria y adoptar las medidas que se creen necesarias cuando hay un riesgo evidente y grave para la víctima para alejar al maltratador de él. Creo que en gran parte lo estamos consiguiendo, se adoptan muchas, no solo medidas cautelares, se imponen muchísimas penas de prohibición de acercamiento y comunicación, incluso de prohibición de entrada en determinados lugares o determinadas zonas de residencia de las víctimas para crear un entorno de seguridad para la misma. Ustedes, desde la justicia, también desde las administraciones, se insisten en la importancia de la educación para evitar llegar a situaciones como estas que estamos contemplando. Pero, ¿cómo se combate, por ejemplo, con lo que ocurre en las redes sociales, contra esa información muchas veces interesada que se vierte pues diciendo o haciendo entender que no existe la violencia de género, que la mayoría de denuncias son falsas, en fin, información que flaco favor le hace a la causa, ¿no? Eso es cierto. Yo ayer decía en otro medio que quien no crea en la violencia de género, que la niegue, que venga una semana conmigo a un juzgado de violencia para que mire a la cara la violencia de género. Pero nosotros, desgraciadamente, las redes sociales, la opinión no podemos controlarla. Lo que debe de haber es una contraopinión, pero una contraopinión que no se convierta en una pelea, en una obsesión por desacreditar lo otro. Lo que hay es convencer. Es decir, la violencia existe porque está ahí, la violencia existe porque es clarísimo que existe. No hablar de lo contrario o intentar que las personas negacionistas, como pasa por la vacuna, acaben cerrando los oídos, no haciendo caso y no queriendo ver algo que tienen muchas veces delante, porque yo creo que todo el mundo, todos, incluido yo, hemos visto, presenciado, oído o tenido cerca la violencia de género. Y tengo la sensación, no sé si a usted le pasa lo mismo, de que a veces cuando hablamos de igualdad, más que avanzar, en algunos momentos retrocedemos. ¿Está de acuerdo? Yo lo que pienso es que no podemos dar por sentada la igualdad y que esa es una de las bases de la educación. Estamos criando una generación y le decimos que los hombres y las mujeres son iguales. Y es verdad, somos iguales ante la ley. Pero en la realidad social, esta sociedad no es igualitaria. Las mujeres seguís teniendo un techo de cristal, seguís teniendo unas limitaciones que se imponen, por ejemplo, de acceso al mercado laboral cuando una mujer está en edad de ser madre, porque no se la contrata, porque va a estar de baja, porque hay roles que en todos los ámbitos están atribuidos a las mujeres ancestralmente y que si no se les impone, si existe una conciencia social de que la encargada de los niños es la madre, la encargada del cuidado de los ancianos es la mujer. Y hay que romper esos roles. ¿Cómo? Con educación, con mucha educación y también lo tengo que decir muy claro, con mucha reeducación. Llevamos 18 años con una ley integral de violencia de género, que basaba y todo se fundamentaba en la educación. Algo hemos hecho mal cuando, aunque hay una disminución de los datos esenciales de violencia de género, lo que no hemos conseguido es no erradicarla, limitarla y que las nuevas generaciones no entren en la misma. Y entonces lo que hay que hacer es asumir de nuevo esa educación y reeducar a esas generaciones que tienen ahora 20 o 30 años para que si no han sabido captar ese mensaje, lo capten. Y sobre todo a esos maltratadores que empiezan a ejercer el maltrato o la preponderancia machista con 18, 19 o 20 años. Porque, y que además la niegan en muchas ocasiones. Efectivamente, y además de nada vale, y lo tengo que decir muy claro, y es mi trabajo, que esa persona cometa un delito, amenaza leve, una coacción leve, vaya a un juzgado, se le condene, para que 2 años después vuelva a maltratar a la misma o a otra mujer. Ayer comentaba en un medio público que tenía un maltratador que empezó maltratando, era nacido en el año 86, primera condena en el 2005, tiene 7 condenas y ha maltratado ya a 4 mujeres diferentes. Esa persona, por mucha condena que hay, la volveremos a tener maltratando y tendremos más víctimas, que es lo que hay que evitar.
Hay que reeducar. ¿Y qué les decimos a ellas? Porque quizás se tarda muchos años en denunciar, a veces ponemos el foco en esa denuncia, bueno, muchas veces también incluso la sociedad tenemos responsabilidad en ese tipo de situaciones, pero ¿qué les decimos a ellas para que no pasen ni una de esas conductas? Lo primero es que cuando se inicia una relación hay que tener muy claro que hay un completo plano de igualdad, que no hay sumisión, que el amor no es control, que nadie tiene que dar cuentas absolutamente a nadie por preponderancia y que en el momento que aprecien eso, rompan la relación, no la mantengan, no entren en ella, no se expongan, porque el maltratador no maltrata el primer día. El maltratador va poco a poco minando, va poco a poco sabiendo los límites que le impone la persona y al final acaba maltratando. Y además, y esto hay que decirlo también, siempre pensamos en el maltrato como el maltrato físico y realmente el maltrato psicológico, el control, la sumisión, el ataque a través de las redes sociales, que es donde ahora nos movemos, es quizá mucho peor, mucho más limitativo, mucho más controlador y mucho más sumisivo para la mujer, que hay que decirlo claro, que la bofetada que se estilaba hace 20 o 30 años. A veces se tiende a pensar incluso que la violencia de género solo es una cuestión de determinados colectivos sociales, de determinados niveles culturales, de determinadas sociedades, países, orígenes. Esto también hay que desterrarlo. Eso es absolutamente falso. Por poner un ejemplo, en los últimos 3 años, el lugar de nacimiento de las víctimas y de los maltratadores en España está a mitad entre nacidos en España o fuera de España. Pero el último año de las 37, el actual de las 37 mujeres asesinadas, 30 lo fueron por nacidos en este país, no por gente que venga de fuera o porque tenga otra conciencia. Es verdad que existe algo que hay que reeducar a quien no ha sido educado en igualdad en los lugares de procedencia o tiene ideologías que van en principio contra la igualdad, pero eso no significa que haya violencia de género. Debemos de desterrar eso. Y en cuanto a los niveles sociales, yo he tenido de todo. Gente con 3 carreras universitarias que maltrataba desde hacía muchos años a una mujer que tenía 2 carreras universitarias. Y gente, obviamente, que carece de cultura y formación, pero no hay ninguna diferencia. Es más, el maltrato suele ser mucho más civilino, fuerte y cruel, cuanto mayor es el grado de cultura del maltratador. A veces también ocurre que cuando las víctimas ya no son víctimas, sino son supervivientes a esa situación, se tienen que enfrentar a otro tipo de violencia. Lo hablábamos, por ejemplo, el otro día con Miriam, que estuvo aquí con nosotros en Plató. Ella hablaba de que se siente, en cierta manera, desprotegida, pero no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de las ayudas. A ver, yo tengo que decir que Miriam, para mí, igual que Tatiana el año pasado, este año han sido... Es por poner nombre a esas personas que a lo mejor están sufriendo esa situación. Son víctimas prototípicas, son mujeres que han podido salir de un hecho, el de Miriam, yo celebré el juicio, llevé la instrucción, auténticamente espantoso, y es verdad que pueden sentir un abandono. No sé si Miriam lo mencionó aquí, yo cuando hablé con ella al acabar del juicio con su abogado, me quedé espantado no solo que no hubiera recibido ayudas económicas, que tendrá derecho, se supone, una vez que acabe el calvario del proceso judicial y se declare que quien intentó acabar con su vida con un asesinato al que ha sido condenado a más de 18 años de prisión, no pueda pagar la indemnización y el Estado asuma parte de ello, pero que Miriam haya pedido una incapacidad por trastorno de estrés postraumático agudo, por una situación espantosa, y le haya sido denegada porque la propia administración que la tiene que proteger diga que no encuentra el enlace entre lo que pasó y el trastorno psicótico o psiquiátrico que ahora padece, supone el abandono total y absoluto de las víctimas. Las víctimas supervivientes son las que merecen mayor protección, porque toda mujer tiene que darse cuenta, cuando denuncia, cuando han ocurrido estos hechos, que la administración va a protegerla no hasta que acabe el procedimiento penal o acabe el juicio, sino que va a asumir mucha protección y que va a seguir protegiéndola para evitar que su imagen pueda ser indicio a los maltratadores de que pueden seguir maltratando porque la víctima al final es abandonada. Antes de terminar, porque nos quedamos sin tiempo, señor Jáuregui, hay un caso que también conmocionó en la isla de Tenerife. No hablo solo del de Ana y Olivia, que también, sino el de el alemán
que asesinó a su mujer y a su hijo en el sur de Tenerife, en el municipio de Adeje concretamente, cuyo juicio va a empezar, si no me equivoco, en el mes de enero. ¿Qué se espera de esa sesión, de ese juicio y de las condenas que pueda recibir? A ver, yo espero, porque ese juicio he dirigido la instrucción, lo celebraré personalmente, lo que espero es que nos demos cuenta de la violencia vicaria hasta dónde puede llegar. Este es un asunto en que parte la violencia vicaria y que nos demos cuenta de algo que ayer se manifestó por dos psicólogas y creo que es esencial. El maltratador no es un monstruo, un ser extraño, un loco, ajeno a la sociedad en la que vive, no. Los conocemos, están incardinados, nadie lleva psicópata aquí, pero cuando una persona es capaz de hacerlo de este hombre, esperar que vengan su mujer y sus dos hijos, prepararles una cerrona, llevarles al monte para acabar con sus vidas de una forma horripilante, y tuvimos suerte que el pequeño Jonas, ya como no, por defender a su madre, un pequeño héroe, no muriera, lo que nos demuestra es que existe la maldad en estado puro y que el maltratador es capaz de llevar, el caso de Tomás Jimeno lo demuestra, la maldad a cualquier cosa. Y también hay que decir algo más. Este caso nos demuestra que se puede actuar contra todo maltratador, pero también es cierto que tenemos otro problema. Un 30% de los asesinos se suicidan después de cometer los hechos. Contra estas personas solo vale la educación. El Código Penal nunca podrá hacer nada porque les da igual el castigo y les da igual el reproche social que tenga su actitud. La verdad que se nos ponen los pelos de punta con todas estas historias, con todas estas situaciones que se siguen generando, por desgracia, y contra las que hay que actuar también desde el punto de vista de la concienciación, de la educación y que, por supuesto, la violencia de género existe. José Luis Sánchez Jáuregui, fiscal delegado de Violencia de Género en Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenos días. Buenos días.